al 14% de todas las fracturas son más frecuentes en hombres. Esto se ha asociado con la práctica de deportes de alto riesgo y se considera que son las lesiones, la segunda localización más frecuente en fracturas abiertas. Hablando sobre el antebrazo, se considera que es una estructura compleja. Algunos autores la refieren como una unidad, a pesar de que se encuentra formada por dos huesos, que es el radio y el cúbito, y que actúa en conjunto como una articulación. Entonces, los dos huesos que la conforman son el radio, el cúbito, y esos se encuentran unidos a través de una membrana interósea en sus bordes interóseos, respectivamente de cada uno, y tiene 3 centímetros de longitud, bueno, entre el espacio entre el radio y el cúbito, y la lesión en esa membrana interósea provoca un 71% de inestabilidad. Aquí les mencioné la membrana interósea y es, además de su función que cumple estabilizando el antebrazo, también nos permite dividir en diferentes compartimentos para su estudio. Lo más común es que se divide en anterior y posterior, aunque algunos autores también lo seccionan en una porción móvil. En la porción anterior tenemos a los principales músculos que se encargan de la flexión de la mano y de la muñeca, además de diferentes estructuras que es importante considerar o conocer porque puede que se lesionen durante la fractura de antebrazo, como es el nervio y la arteria cubital, el nervio mediano, la arteria interósea anterior y el nervio interóseo anterior, la arteria radial y el nervio radial. En la porción posterior y móvil tenemos a los músculos que se encargan de la extensión de la mano y de la muñeca, y la arteria interósea posterior y el nervio interóseo posterior. Ahora, si hablamos específicamente del radio, este es el hueso que se encuentra en la porción lateral del antebrazo. Se describe un cuerpo o diáfisis y dos extremos o epífisis. En el cuerpo se describe que tiene una forma triangular, por lo tanto se le van a describir tres caras. Y aquí les vamos a mencionar algunos de los músculos que se insertan sobre su superficie. En la cara anterior tenemos al flexor común superficial, al flexor propio del pulgar y al pronador cuadrado. Este es un músculo muy importante por la función que va a cumplir como tal en la función de pronación y supinación del antebrazo. Ahora, en la porción posterior tenemos al abductor largo del pulgar, al extensor corto del pulgar y además tenemos a estos músculos que es el supinador corto, el pronador redondo y el supinador largo. Estos de igual manera van a ser muy importantes para ejercer la función que corresponde del antebrazo. Y en las extremidades se va a articular con el codo, con la muñeca y además entre ellos se articulan entre la articulación radiocubital proximal y distal. Y ahora hablando un poco acerca del cúbito, tenemos que en su extremo proximal, que es en la parte superior, se tiene al olecranon, es enseguida de la escrotadura troclear y su apófisis coronoides. Esta pues tiene igual una tuberosidad del cúbito y aquí igual se insertan varios músculos, vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, en su extremo distal tenemos el apófisis estiloides del cúbito, que es también donde se articula con la muñeca. Bueno, también tiene una forma triangular, tiene una superficie anterior, una superficie posterior, una superficie medial y tres bordes, que es el borde interóseo, borde anterior que es un poco, bueno, que es redondeado, el borde posterior que es angular. Y bueno, recordar que igual se articula con el radio. Cambio a la que seguimos. Bueno, aquí tenemos varios de los músculos, como ya mencionó mi compañera Monse, la mayoría de ellos, bueno, los que están implicados en pronación y supinación, están, insertados o bueno, tienen un origen o una inserción de los músculos principalmente en el radio, pero del más importante del cúbito es el músculo pronador cuadrado, que aquí, bueno, es el origen de este músculo en el cúbito y se inserta en el radio. De ahí en fuera los demás son de radio. Y aquí, bueno, se los tengo marcado en color rojo. Bueno, no sé si, si lo alcanzan a ver, está en la parte de hasta abajo.
del lado izquierdo. Ay, bueno, por aquí. Sí, se alcanza a ver. Bueno, el que sigue. El que sigue. Y bueno, bien lo comentó mi compañera, los movimientos más importantes a realizar del antebrazo son los movimientos de pronación y supinación. Los principales actores de estos movimientos, bueno, en el caso de la pronación, participa el pronador redondo y el pronador cuadrado. Como se les mencioné, el pronador cuadrado es el, donde uno, bueno, tiene su inserción en su origen, más bien, en el cúbito. Estos son los dos principales músculos que al contraerse producen la pronación, y en el caso de la supinación participan propiamente el supinador y el bíceps braquial. Este movimiento tiene bueno, se dice que la posición neutra para tomar en cuenta este movimiento es como lo podemos ver en la imagen de la derecha, de la mano que está en vertical con el puño cerrado, está en el centro, y el ángulo de este movimiento es de 85 a 85, aunque, bueno, refieren que puede ser 85, 90, no, bueno, es lo que alcanza a ver. Y este es el movimiento más importante que hace el antebrazo. Y ahora comenzamos con fracturas de la cabeza de radio. Para esto tenemos que estas suponen de un 1.7 a un 5.4 de todas las fracturas y hasta un tercio de las fracturas de codo. Estas fracturas no suceden de manera aislada. Se dice que uno de cada 3 pacientes presentan fracturas o lesiones de los ligamentos tanto del hombro, codo, muñeca o incluso la mano. Para ello también tenemos bueno, para estudiar las lesiones de la cabeza de radio tenemos la clasificación de Mason, y esta la divide en tipos, de tipo 1 a 4. El tipo 1 se produce una fractura no desplazada. En el tipo 2 se producen fracturas marginales no desplazadas. En el tipo 3, fracturas conminutas que afectan a toda la cabeza del radio. Uh-huh. Del cúbito, digo. Y en la tipo 4 se producen fracturas que están asociadas a una luxación de codo, que son las fracturas de luxación de Johnston. Y ahora, en cuanto a su mecanismo de lesión, tenemos que el más común es la caída sobre la mano en extensión, donde la cabeza de radio se impacta bueno, se fractura al impactar contra el cóndilo. Esta puede ocurrir ya sea con una carga axial pura, una fuerza rotatoria posterior lateral, o cuando se produce una fractura luxación del olecranon. Y como se les dije, pues este se asocia con lesiones de otros ligamentos, como puede ser el codo, el hombro, la muñeca, la mano. Ahora, en cuanto a la valoración clínica, aquí hay una limitación de la movilidad del codo, como hemos visto con todas las demás fracturas, y del antebrazo. Y también hay dolor a la rotación del antebrazo, que se refiere a los movimientos de pronación y supinación. También hay un dolor que se localiza al palpar la cabeza de radio. Y también si existe dolor a la palpación o al forzar la articulación radiocubital, esto puede indicar una lesión de Essex-Lopresti, que, bueno, bueno, esta lesión implica una rotura longitudinal de la membrana interósea del antebrazo, y esta también está asociada a una fractura de la cabeza de radio y una luxación de la articulación radiocubital distal. Y, bueno, por último, también se debe valorar la competencia del ligamento colateral medial, en especial en las fracturas de tipo 4 que ya describimos anteriormente, la de Johnston. Y, bueno, puedes cambiar a la que seguimos. Esto es una prueba de estrés en valgo, y podemos ver que es el ligamento que está de color azul, es el ligamento colateral medial. Ahora, al sospechar de este tipo de fracturas, se deben solicitar proyecciones, bueno, se deben solicitar radiografías en proyecciones antero-posterior y lateral. Y también se utiliza la oblicua, o también llamada Greenspan, en caso bueno, de una alta sospecha, y esto nos ayuda a delimitar mejor el trazo de la fractura. En las fracturas desplazadas pueden sospecharse en presencia del signo de la almohadilla, principalmente del posterior,
Y bueno, ahorita más adelante vamos a ver una imagen de esto. Y también se puede realizar una tomografía computarizada para definir mucho mejor la fractura. Es especialmente útil en los casos donde hay conminución o desplazamiento de los fragmentos. Ahora, en la imagen de abajo a la derecha podemos ver pues sí, lo que sería la proyección oblicuo de Greenspan. Esta se realiza con el antebrazo en rotación neutra y el haz de rayos está angulado a 45 grados y se, su trayecto va a una dirección cefálica. Y lo que podemos ver arriba es la imagen resultante de esta proyección. Y del lado izquierdo, pues incluso está marcado en el círculo, es donde está se marca la fractura. Y esto es pues una proyección antero-posterior. Aquí tenemos una lateral y aquí podemos ver el signo signo de almohadilla. Y está marcado en las flechas del lado izquierdo del que es posterior. Y bueno, en la imagen de la derecha podemos ver igual una situación donde se marcan los posteriores, que son como estos bordes radiolúcidos que de forma triangular, que pueden estar tanto posterior como anteriormente, pero es más sensible para esta lesión el posterior. Ok, recuerden que este signo es más evidente en los niños porque aquí se diseca la membra, el periósteo, perdón. Por eso ustedes ven más marcado en la radiografía del lado izquierdo, en el que todavía tiene fisis de crecimiento, que en la del derecho, que ya es un hueso esqueléticamente maduro. Ok, continúa. Sí, doctor. Gracias. Y bueno, el tratamiento es principalmente conservador. Bueno, se dice que para la mayoría de las fracturas aisladas se puede dar un manejo conservador. Y bueno, el tratamiento consiste en utilizar un cabrestrillo con inicio precoz de la movilidad. Se dice que a las 24 o 48 horas, una vez ha cedido el dolor de la extremidad. Algunos autores son partidarios de realizar artrocentesis de articulación condilo-radial, esto con el final de aliviar el dolor con o sin anestesia local. La persistencia de dolor, contractura e inflamación puede indicar una fractura de cóndilo radial y esta deberá valorarse mediante resonancia magnética. Y bueno, también pues las indicaciones del tratamiento quirúrgico pues van variadas dependiendo del tipo de fractura en cuestión. Por ejemplo, en las fracturas parciales aisladas, que son las de Mason tipo 2, aquí el tratamiento quirúrgico es mediante un abordaje de cochero o de codo posterolateral de la cabeza de radio. Se utiliza el sistema de fijación se debe colocar en lo que, pues sí, un arco de seguridad para no dañar algunas estructuras cercanas. Y este está formado por el arco de 90 grados que está entre el apófisis estiloides de radio y el tubérculo de Lister. Tengo más adelante una imagen, pero bueno, aquí en esta imagen que estamos viendo aquí se está ejemplificando el abordaje de Kocher. Y bueno, sus indicaciones para hacer este tratamiento quirúrgico es cuando hay un bloqueo de la movilidad o tenemos un gran fragmento que es mayor a 2 milímetros que se produjo tras la fractura de la cabeza de radio. Y la que sí, este es el ángulo, pues sí, o la zona de seguridad. Se trazan dos bisectrices y aquí podemos ver el ángulo de 90 grados, que es en la zona donde se debe hacer donde se debe poner la placa. Y bueno, tenemos también fracturas con lesiones complejas. Aquí se hace una reducción abierta con fijación interna. Esta se prefiere hacer en los patrones simples de fractura. Y si se presentan lesiones complejas como es la conminución y los fragmentos son múltiples, se prefiere resecar lo que quede de la cabeza de radio y se sustituye por una prótesis metálica. Aquí pues su indicación es que los fragmentos del radio pues, estén desplazados y sean inestables para la articulación y que ya no tengan inserciones que no tenga inserciones en las partes blandas. Ahora también tenemos las fracturas que afectan por completo a la cabeza de radio. Aquí se hace una reducción abierta con fijación interna y ya una vez realizada la reconstrucción con los tornillos, la cabeza se fija al cuello de radio con una placa en la región posterior del antebrazo en supinación. Aquí pues en el sentido de lo ideal se debería hacer en fracturas que presentan 3 o menos fragmentos articulares sin impactación ni deformidad. Y los fragmentos y el hueso
son de la calidad suficiente como para aceptar los tornillos de fijación. Y bueno, también tenemos otras condiciones en donde se deberá valorar la extirpación de la cabeza de radio, que esto por lo general se hacen en fracturas de Mason de tipo 2 y tipo 3, donde se ha visto que los resultados son de buenos, excelentes, hasta un 80% de estos pacientes. Y otro caso, pues es la lesión de sexlopresti, que ya lo revisamos anteriormente, que aquí se prefiere una reparación o sustitución de la cabeza de radio junto con una valoración de la articulación radiocubital distal, que era parte de la lesión. Y bueno, esta es la lesión de sexlopresti, como le dijimos, la fractura de la cabeza radial, una ruptura longitudinal de la membrana interósea y aparte la dislocación de la articulación radiocubital distal. Bueno, ahora vamos a pasar con fracturas de la diáfisis del radio y del cúbito. Y aquí, como su nombre lo indica, la fractura se va a localizar en ambos huesos del antebrazo, tanto en el radio como en el cúbito. Normalmente la lesión se suele encontrar al mismo nivel, pero puede localizarse a otro nivel. En este tipo de lesiones no suelen estar afectadas las articulaciones proximal y distal, pero siempre es necesaria su evaluación para descartar la lesión de estas. Se clasifican como de manera independiente. Anteriormente existía una clasificación en la cual las abordaba en conjunto, pero ya no, ahora se evalúan de manera independiente, entonces les voy a mencionar un poquito de cada una. Como sabemos, esta es la del radio, tenemos que puede ser una fractura simple, una fractura en cuña o una fractura multifragmentaria. A, B y C respectivamente, y que cada una se divide en subgrupos. Este es exactamente la misma imagen, pero ilustrando al cúbito. Igual, simple, en cuña y multifragmentaria. Ahora, les voy a mencionar los subtipos de cada uno. Los ejemplifiqué con el radio, pero imaginemos que con el cúbito es exactamente lo mismo. Esto es para no repetírselo dos veces. Entonces, en el tipo fractura simple se divide en una fractura en espiral, que sería A1, en una fractura oblicua cuando es mayor a 30 grados, A2, y una fractura transversal cuando es menor a 30 grados, que sería A3. Y en el tipo 2 o en cuña tenemos que se subdivide en dos, que es en una cuña intacta o en una cuña fragmentada. Y el tipo 3, que es multifragmentaria, que el fragmento se encuentre intacto o que el fragmento se encuentre fragmentado. Ahora, para tratar de si ambos se encuentran lesionados, lo único que se utiliza es por ejemplo, en esta, les puse esta bella imagen, tenemos la clasificación del radio, que se encuentra en la sección de la diáfisis, y también la del cúbito. Entonces, estas son fracturas simples, transversas. Y aquí podemos ver que se le agrega, entre comillas, esto se debe a que, además de esto, tenemos que agregar una calificación extra A si la lesión se encuentra en la porción proximal de la diáfisis, B si se encuentra en el tercio medio y C si se encuentra en la porción distal. Entonces, como vemos, aquí se encuentra en la porción proximal. Con las segundas imágenes van a ser exactamente lo mismo, pero tenemos que se encuentra en el tercio medio y en el tercio distal. Solamente se las puse para ejemplificar cómo se describiría la clasificación. Ahora, en estas fracturas el mecanismo de lesión es muy similar, es un traumatismo de alta energía que se produce principalmente en accidentes automovilísticos o cuando el brazo se utiliza como escudo. Aquí se refería a que muchas veces cuando el paciente está siendo agredido o se encuentra en peligro, utiliza su brazo como escudo, principalmente para cubrir la zona de la cabeza. Entonces, al recibir el impacto, ambos huesos se pueden fracturar. También se puede producir por impacto de bala o ya sea por una caída donde se apoya la mano sobre el suelo en extensión.
La valoración clínica de estos pacientes suelen presentarse con una deformidad evidente del antebrazo, tienen dolor, tumefacción y además existe una pérdida en la función de la mano y en el antebrazo, es decir, el paciente no va a poder pronar ni supinar. Y en este tipo de lesiones sí es frecuente que se lesione la arteria radial o cubital, así como los nervios mediano, radial y cubital, por lo cual es indispensable que se valoren. Después, en la valoración por imagen, es necesario solicitar una proyección anteroposterior y lateral del antebrazo. Aquí también mencionaban que se podía pedir una proyección donde se valorara la muñeca y el codo. Esto para descartar lesiones, sin embargo, pues es independiente de cada médico. Y en la radiografía anterior y posterior lateral, vemos una fractura donde se ve la lesión del radio y del cúbito. Aquí está el radio, aquí está nuestro cúbito, radio, cúbito, están lesionados. Y de igual manera en esta porción. Ahora, el tratamiento de estas fracturas consiste en el conservador, esto siempre y cuando la fractura se encuentre no desplazada tanto el radio como el cúbito. Mencionaban que era algo muy raro y que muy pocas veces se llevaba a cabo el tratamiento conservador o se prefería en niños. Aquí se utiliza yeso braquiopalmar en rotación neutra con el codo en 90 grados de extensión. Y aquí les puse una imagen. Es igual una radiografía después de aplicar el yeso braquiopalmar en un niño de 6 años, pero decía que era necesario realizar revisiones frecuentes porque era posible que hubiera una pérdida de la reducción. De hecho, en esta radiografía, en el caso clínico del paciente, mencionaban que al final no funcionó y tuvieron que hacer el tratamiento quirúrgico. Y después tenemos el tratamiento quirúrgico, que consiste en una reducción abierta con fijación interna, que la fijación interna implica el uso de placa dinámica de compresión de 3.5 milímetros. Y aquí también está. Ahora continuamos con las fracturas de diáfisis del cúbito. Sí, ¿de qué seguimos? Ahí voy. Sí, gracias. Bueno, aquí no encontré datos de epidemiología más recientes, lo que tengo aquí es de 2010, pero se estimaba en ese momento que hasta un 38% de las lesiones se debían a un traumatismo directo. Igual, bueno, vamos a ver un poco más adelante, pero el mecanismo de lesión es prácticamente lo mismo, o sea, es cuando alguien se está defendiendo durante una pelea y le golpean el cúbito, principalmente en el borde subcutáneo del cúbito. También puede deberse a una caída simple, esto es en un 31% y hasta un 14% se estimaba que era para los accidentes de tránsito. Desde ese momento había un incremento en la frecuencia debido a los accidentes de tránsito, se empezó a hacer más frecuente. En la actualidad no conozco exactamente cuál sea el mecanismo más frecuente, ya sea accidente de tránsito o lesiones directas en una pelea, pero pues es lo que se mencionaba en este momento. Y bueno, para su clasificación tenemos a la clasificación de Vado, que le divide igual en tipos 1 a 4. En la tipo 1 se produce una luxación anterior de la cabeza de radio con fractura. Bueno, esta clasificación se me olvidó mencionarles, es para las fracturas de Montegia. En las fracturas de Montegia se produce una fractura del cúbito proximal acompañada de una luxación de la cabeza de radio. Entonces, la clasificación que vamos a ver es para este tipo particularmente de fracturas. Entonces ¿es una fractura de quién? Montegia. ¿Pero qué es lo que se fractura? Ya. Sí, es la fractura de cúbito y aparte se produce una luxación de la cabeza de radio. Ok, entonces es una fractura de cúbito más una luxación radiocubital proximal. ¿Ok? Sí, doctora, muchas gracias. Síguele. Sí. Aquí tenemos entonces al tipo 1, que está ejemplificado con la imagen A, que es una luxación anterior de la cabeza de radio con fractura de la diáfisis del cúbito a cualquier nivel con angulación anterior. Que bueno, vemos que se desplaza anteriormente las estructuras, a eso se refiere lo de la angulación.
Y en el tipo 2, aquí se produce una luxación posterior o posterolateral de la cabeza de radio con fractura de la diáfisis del cúbito con angulación posterior. En el tipo 3, esta es una luxación lateral o anterolateral de la cabeza de radio con fractura de metáfisis del cúbito. Y por último, la tipo 4, que es una luxación anterior de la cabeza de radio con fractura del tercio proximal, tanto del radio como del cúbito en el mismo nivel. Aquí, pues, principalmente para la fractura por bastonazo es la que comentábamos, que esta se debe a un traumatismo directo al borde subcutáneo, y esto, pues, cuando el traumatismo, pues, es en esta región. Y en las fracturas de Monteggia, por su parte, se producen distintos mecanismos. Se dice que, bueno, aquí también hay asociación con los tipos de la clasificación de Vado, porque una pronación forzada produce una fractura tipo 1 de la clasificación de Vado. Una carga axial sobre el antebrazo con el codo. Bueno, también la que sigue, que era una imagen de pronación forzada, porque ya después de eso ya no encontré más imágenes acerca del mecanismo de lesión. Pero bueno, este tipo de mecanismo produce una fractura de tipo 1. En la carga axial sobre el antebrazo con el codo flexionado no encontré alguna imagen que ejemplificara esto, pero esta produce una fractura de tipo 2. Y la abducción forzada del codo produce una fractura de tipo 3. En la tipo 4, pues el mecanismo por el cual se produce la tipo 4 pues, es el mismo que el 1, solo que pues aquí se sumaba la luxación más bien la fractura, tanto del cúbito como del radio, pero era igual una pronación forzada. Y bueno, en cuanto a la valoración clínica, en la fractura por bastonazos, lo característico de ella era que hay una inflamación local donde ocurrió la fractura, el dolor es espontáneo y también se puede desencadenar tras la palpación. Hay también una abrasión de la zona del traumatismo, porque eso pues ya, como lo dijimos, pues es directo en el borde subcutáneo del cúbito. Y por otro lado, en la fractura de Monteggia hay una inflamación del codo, deformidad articular, crepitaciones y dolor en los movimientos de supinación y pronación. En ambas lesiones se debe hacer una exploración neurológica por el compromiso que puede existir del nervio radial o del interóseo posterior. Cuando hay compromiso del nervio radial, pues el dato clínico que vemos pues es la muñeca caída, que no tienen control sobre los músculos flexores. No, chato, extensores. Extensores, sí. Y bueno, para la valoración mediante radiografía se hace en proyecciones antero-posterior y lateral de brazo. Y bueno, son las que tenemos aquí en la imagen. En el lado izquierdo tenemos a la antero-posterior y el lado derecho a la lateral. Pues podemos ver ahí la solución de la continuidad de cúbito. Y bueno, también, al igual como lo mencionamos anteriormente, las proyecciones oblicuas pueden ayudar a definir un poco mejor las fracturas. Y bueno, en cuanto al tratamiento, cuando en las fracturas por bastonazo no está desplazada, aquí se indica una inmovilización durante 7 a 10 días y esta se debe continuar posteriormente con una ortesis funcional, más o menos durante 8 semanas, con ejercicios activos de supinación, pronación. Y bueno, en caso de no contar con esta ortesis, pues también se puede hacer una inmovilización simple. El punto de esto, pues es poco a poco y a tolerancia del paciente se vayan haciendo estos ejercicios. Y para las desplazadas sí se debe hacer una reducción abierta y fijación interna con una placa de compresión dinámica de 3.5 milímetros. En cuanto a la fractura de Monteggia, el tratamiento quirúrgico está basado en la reducción y fijación interna de la diáfisis del cúbito con una placa de compresión dinámica de 3.5 milímetros. Aquí las fracturas asociadas pueden ser de la cabeza de radio y estas pueden también necesitar una fijación o sustitución de la misma. Y bueno, aquí en el periodo postoperatorio se debe colocar una férula posterior de codo durante 5 a 7 días y pues también iniciarle lo más tempranamente posible los ejercicios activos cuando ya la fijación sea estable.
Bueno, ahora vamos a continuar con las fracturas de la diáfisis del radio. Como su nombre lo menciona, es una fractura a nivel ya sea proximal, medial o distal de la diáfisis del radio. Las fracturas del tercio proximal de la diáfisis son raras. Esto está asociado en que el tercio proximal de la diáfisis están muy protegidos por la musculatura extensora. Entonces, para que se seleccione esta porción proximal, necesita que la fuerza de impacto sea muy fuerte. Y o sea, la fuerza del impacto ocasiona que la mayoría de las veces esta lesión proximal también ocasiona la lesión del cúbito, entonces ya no se considerarían una lesión aislada, sino la primera que valoramos. Por eso es que son raras. Después tenemos a las del tercio medio y distal, que son un poco más frecuentes, y en el libro que la doctora nos recomendó mencionaban que siempre que exista una fractura a nivel del tercio distal, también se debe de considerar que existe una luxación de la articulación radiocubital distal hasta que se demuestre lo contrario. Es lo que tienes que pensar desde un principio y esta se conoce como fractura de Galeazzi. Entonces, para recalcar, consiste en la fractura del tercio medio y distal de la diáfisis más una luxación de la articulación radiocubital distal. Esta también recibe el nombre de fractura por necesidad y esto se estableció debido a que esta fractura siempre es necesario un tratamiento quirúrgico. Y también se le conoce como fractura de Monteggia invertida porque es prácticamente lo mismo. Mencionamos que en Monteggia es cúbito y articulación radiocubital proximal. Entonces es lo contrario. Para, si así se les queda más fácil, estaría muy bien. Y ahora el mecanismo de lesión normalmente es una caída sobre la mano extendida con el antebrazo en pronación o un golpe directo en la cara dorsolateral del antebrazo. La clasificación es igual a la que revisamos en un principio, que era tipo A, tipo B, tipo C, pero es exactamente lo mismo. Aquí se tiene que agregar la letra G entre paréntesis para demostrar que existe una luxación de la articulación radiocubital distal. Y la G hace al término Galeazzi, ¿no? Entonces tenemos que aquí, en el ejemplo, es una fractura de la diáfisis distal con fractura en cuña, 2R, 2B2. La C, aquí recordemos que era la localización, en qué porción de la diáfisis es distal. Y se le agrega la G por Galeazzi. Ahora, la valoración clínica, estos pacientes suelen tener dolor, tumefacción y dolor a la palpación sobre el foco de fractura. Y además, específicamente en la fractura de Galeazzi, tenemos que el dolor también se puede localizar en la muñeca, aunque la fractura no se encuentre ahí, en la línea media del antebrazo, y este dolor aumenta al presionar sobre la articulación radiocubital distal, que se va a encontrar luxada. En la valoración por imagen es necesario solicitar radiografía anteroposterior y lateral de nuestro paciente, del brazo de nuestro paciente y los datos corresponden a un ensanchamiento de la articulación radiocubital distal en la proyección anteroposterior. Mencionaban que era esta porción. La subluxación del cúbito en la proyección lateral y un acortamiento del radio que sea mayor a 5 milímetros con respecto al cúbito. Aquí vemos la luxación en la articulación radiocubital distal y aquí en la flechita que tenemos nos menciona dónde se encuentra la fractura. Y aquí tenemos otra imagen. Aquí sí tenemos una radiografía lateral de antebrazo y aquí de igual manera la luxación radiocubital distal y el nivel de fractura a nivel de la diáfisis del radio. Y otra imagen. Igual, la articulación, la luxación radiocubital distal y la fractura. Bueno, ahí se ve más evidente, ¿no? Que en la de la derecha. Sí. De la derecha apenas alcanzan a ver como un poco más desplazado hacia la muñeca al cúbito, pero en esta ya la ven que está por completo zafado hacia dorsal. Sí, doctora. Ok. Continúa. El tratamiento en las fracturas, si se trata de una fractura del radio proximal, que ya vimos que son raras, si están no desplazadas, se recomienda utilizar yeso braquial palmar, y si se encuentran desplazadas, es una reducción abierta y fijación con placa dinámica de 3.5 milímetros. Específicamente en las fracturas de Galeazzi, como mencionamos, siempre el tratamiento es quirúrgico
y es una reducción abierta con fijación interna y se considera el tratamiento de elección. Ahora, ¿por qué no hacer una reducción cerrada? Esto es porque se ha observado que en el 92% de los pacientes que fueron tratados con reducción cerrada tuvieron una pérdida de la reducción y se produjo una mala consolidación. Esto se ha relacionado con unos factores que se conocen como factores deformantes del brazo. Esos corresponden al peso de la mano, que va a ocasionar una angulación dorsal de la fractura, una inserción del pronador cuadrado que prona el fragmento distal y produce un desplazamiento del fragmento proximal. Los músculos braquiorradiales, los cuales, el músculo braquiorradial, el cual produce un desplazamiento y acortamiento proximal, y la inserción del pronador cuadrado, que prona, en los extensores y abductores del pulgar, que permiten el desplazamiento de la fractura a pesar de que se encuentra inmovilizada. Entonces, no se recomienda una reducción cerrada. Y ahora, ¿qué pasa en el tratamiento postoperatorio? Aquí lo mencionaban porque, como vimos, está la fractura, pero también tenemos la luxación. Entonces, algunos autores consideraban que únicamente con la corrección de la fractura se iba a producir una articulación estable. Si esta está estable, únicamente se recomienda iniciar la movilidad y, de acuerdo con nuestra guía de práctica clínica, se recomienda iniciar la movilidad inmediatamente porque ha mostrado mejores resultados. Pero, ¿qué pasa si nuestra articulación está inestable? Aquí se recomendaba que se tenía que inmovilizar el antebrazo en supinación con un yeso braquiopalmar y se tenía que tomar radiografía antes de quitar el yeso braquiopalmar. Y eso sería todo por nuestra parte. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda o algún comentario. ¿No? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Quedó sumamente claro? Sí. Sí, entonces recuerden todas las fracturas del antebrazo, como se considera una articulación completa, son quirúrgicas, ¿ok? Todas, absolutamente todas son quirúrgicas, excepto en aquellos casos en los cuales sea un trauma directo y sea una fractura no desplazada. ¿Por qué en el trauma directo? O sea, en el traumatismo por bastón o en la fractura por bastón, como ya las mencionó Luis. Okay. Esa es directamente la energía sobre esa extremidad, ¿ok? Entonces, eso es lo que le va a dar la característica de que se pueda o no se pueda operar. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la única diferencia. ¿Es quirúrgica o no es quirúrgica? Pero mientras tanto, y antes de que ustedes diluciden cualquiera de las dos situaciones, sus lesiones van a ser quirúrgicas, ¿ok? ¿Tienen alguna otra duda por ahí? ¿O todo quedó bien? Claro. Yo tengo una duda, doctora. En el caso de la fijación, estas mismas también tienen como propósito inmovilizar las dos articulaciones, o depende de la porción, si también se inmoviliza la muñeca. Bueno, depende. Si está luxada la articulación, ya sea la radiocubital proximal o la radiocubital distal, hay que hacer una reparación de esa luxación. Entonces, ¿qué se tiende a hacer? Cuando son lesiones agudas, hay que hacer una estabilización de la articulación y normalmente lo que hacemos, ya sea con agujas de Kirchner o algún método de sujeción, pasamos la sujeción del radio al cúbito o viceversa para mantener la articulación cerrada. Eso podríamos hacerlo agudo. Cuando son luxaciones que ya tienen mayor tiempo de evolución o que ya las podríamos considerar crónicas, por ejemplo, hay que hacer otros procedimientos para reconstruir esa articulación radiocubital distal o radiocubital proximal.
¿ok? Y eso es para otorgarle mayor estabilidad a la articulación y que no se esté saliendo. Como lo mencionó Monse ahorita al final, hay un elemento que es muy importante que no consideramos, que es el peso de la muñeca. Pues la muñeca, aunque ustedes la vean así como muy simple, pero ella soporta ciertas cargas, sobre todo al momento de que ustedes sujetan algo así. Ella tiene que hacer una fuerza para evitar que haga este movimiento hacia cubital. Cuando no está estable la articulación, el momento de hacer eso se abre y eso es sumamente doloroso. También va a implicar que movimientos que ustedes hacen comúnmente, como cuando agarran un cuchillo para partir algo, esté comprometido. Entonces siempre hay que reconstruir la articulación. Ya les digo, si es algo agudo, lo estabilizamos con clavillos y suturamos la articulación, o si es algo crónico, hay normalmente que reconstruirla. Normalmente lo reconstruimos con tendones, utilizando ya sea el del cubital posterior o bien del palmar mayor. Y ese procedimiento tiene otro nombre, que no se los voy a decir para que ya no se confundan, ¿ok? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda de esto? Obviamente hay que optimizar el tratamiento para todos los pacientes, ¿verdad? No va a ser igual que yo opere a un paciente adulto esqueléticamente maduro a que opere a un niño. O incluso que opere un niño de esos que ya parecen brontoniños porque están súper grandes. Entonces, siempre hay que estar vigilando si es, en el caso de un niño, yo lo puedo tratar conservadoramente porque el crecimiento de ese niño me va a dar la facilidad de que ese hueso se remodele en un lapso aproximado de 1 año a 2 años. Entonces, digamos que las secuelas de esa fractura van a ser imperceptibles, a diferencia de un adulto. En un adulto sí se va a ver comprometida la movilidad de la articulación. Pero en un niño yo puedo optar por 2 tratamientos. Uno es el conservador, como les dije, fracturas no desplazadas o fracturas que yo haya podido movilizar y que hayan quedado aproximadamente en un 80% de alineación, dependiendo de la edad esquelética del niño. Mientras más pequeño el niño, más fácil va a ser que yo pueda brindarle un tratamiento conservador. A mayor edad, menos potencial de remodelación de ese hueso, porque yo ya estoy intuyendo que esa fisis de crecimiento se va a cerrar. Entonces ya mis opciones de tratamiento se van a ir limitando. Y en este caso tendría que echar mano de dispositivos de fijación interna, que pueden ser desde TENS, que son dispositivos de titanio largos que se ponen de forma intramedular en el hueso, o si el niño ya está más grande, estamos hablando de que sean 16, 17 años, ya tendría yo que ocupar las placas de compresión dinámica, que son las DCP, para hacer la fijación de la fractura. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? No, doctora. Más o menos quedó claro esto. Ahí en la clasificación no se las voy a preguntar porque es muy complicada. La verdad es que anteriormente únicamente le otorgábamos un número 2 por ser el segmento del hueso del antebrazo y nada más teníamos que especificar si era 1 o 2, diferenciando si era radio o cúbito. Ahora le tienen que agregar una R de que es radio y una U de que es U cúbito o ulna. Y de eso ya después tienen que agregarle todos los demás modificadores de la fractura. Obviamente eso ya lo hacemos nada más los ortopedistas. Si ustedes son capaces de identificarlo, por ejemplo, con el número y la letra, ya saben automáticamente que estamos hablando de una fractura del antebrazo. ¿Ok? Acuérdense, 1, húmero, 2, antebrazo. ¿Ok? Sí. Gracias. Pues nos quedan 13 minutos. ¿Quieren adelantar un poco su otra clase o ya la vemos mañana? Pues tal vez en los 13 minutos no acabemos. Yo creo que... O no sé qué opina el grupo. Está muy amplio, ustedes deciden.
No, pero pues en 13 minutos No, yo creo que... o sea, nosotros estamos dispuestos a dar la clase, pero como opina el equipo y el grupo. El grupo. ¿Qué dice el pueblo? Ay, ¿Qué dice el público? ¿Sí o no? ¿qué dice el público? Bueno, yo no tengo ningún inconveniente. Por mí está bien si la tomamos de una vez, pero no sé qué quieran los ¿Sí? compañeros. Acuérdense que no han estado viendo, yo pensé que estaban viendo también las clases con la doctora Gaby. Es que nada más tenemos hasta el día 30 conmigo para que veamos todo su temario. Entonces, sí necesito que vean con ella lo de sus clases, porque si no se van a atrasar y no vamos a alcanzar a terminar el temario en el tiempo que está estipulado. Y recuerden que todavía les tengo que hacer evaluación, tristemente. Entonces, para que vayan checando eso, ¿ok? Ok, si quieren la damos de una vez y nos vamos rápido. ¿Sí? Porque sí, ya se nos